Capítulo 5. Relatividad. El hecho de que la luz viaje a velocidad finita, aunque muy elevada, fue descubierto por vez primera en 1676 por el astrónomo danés Ole Christensen Roemer. Si observamos las lunas de Júpiter, advertiremos que de vez en cuando desaparecen de nuestra vista porque pasan por detrás del planeta gigante. Estos eclipses de las lunas de Júpiter deberían producirse a intervalos regulares, pero Roemer observó que no estaban espaciados con la regularidad esperable. ¿Se aceleraban y frenaban las lunas en sus órbitas? Roemer proponía otra explicación. Si la luz viajara con velocidad infinita, en la Tierra veríamos los eclipses a intervalos regulares, exactamente en el mismo momento en que se producen como los tics de un reloj cósmico. Como la luz recorrería instantáneamente cualquier distancia, esta situación no cambiaría si Júpiter se acercara o alejara de la Tierra. Imaginemos, en cambio, que la luz viaja con velocidad finita. Entonces veremos cada eclipse un cierto tiempo después de haberse producido. Este retraso depende de la velocidad de la luz y de la distancia de Júpiter respecto a la Tierra. Si esta no variara, el retraso sería el mismo para todos los eclipses. Sin embargo, a veces Júpiter se acerca a la Tierra. En este caso, la señal de cada eclipse sucesivo tendrá cada vez menos distancia que recorrer y llegará a la Tierra progresivamente antes que si Júpiter hubiera permanecido a una distancia constante. Por la misma razón, cuando Júpiter se está alejando de la Tierra, veremos que los eclipses se van retrasando progresivamente respecto de lo que se esperaba. El grado de avance o retraso de esta llegada depende del valor de la velocidad de la luz y por ello nos permite medirla. Esto es lo que hizo Roemer. Observó que los eclipses de las lunas de Júpiter se avanzaban en las épocas del año en que la Tierra se estaba acercando a la órbita de Júpiter y se retrasaban cuando la Tierra se estaba separando de ella, y utilizó esta diferencia para calcular la velocidad de la luz. Sus mediciones de la distancia entre la Tierra y Júpiter, sin embargo, no fueron demasiado precisas, de manera que su valor para la velocidad de la luz fue de 225.000 kilómetros por segundo, en lugar del moderno valor de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, la hazaña de Roemer, no solo al demostrar que la luz viaja a velocidad finita, sino también al medir esta velocidad, fue notable, habiéndose producido como se produjo 11 años antes de la publicación de los Principia Mathematica de Newton. Hasta 1865 no se dispuso de una teoría apropiada de la velocidad de la luz. Ese año, el físico británico James Clerk Maxwell logró unificar las teorías parciales que habían sido utilizadas hasta entonces para describir las fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Las ecuaciones de Maxwell predecían la existencia de perturbaciones de tipo ondulatorio de lo que denominó campo electromagnético, y que éstas viajarían con una velocidad fija, como ondas en un estanque. Cuando calculó esta velocidad, halló que coincidía exactamente con la velocidad de la luz. Actualmente sabemos que las ondas de Maxwell son visibles al ojo humano siempre y cuando tengan una longitud de onda comprendida entre 400 y 800 millonésimas de milímetro. La longitud de onda es la distancia entre crestas sucesivas de la onda. Ondas con longitud de onda menores que la luz visible son conocidas ahora como ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Ondas con longitudes de onda mayores son las llamadas radioondas, de 1 metro o más, microondas, unos pocos centímetros, o infrarrojos, menores de una 10.000ª de centímetro, pero mayores que el dominio visible. Las consecuencias de la teoría de Maxwell de que las ondas luminosas o las ondas de radio viajaban con una velocidad fija eran difíciles de conciliar con la teoría de Newton, ya que si no existe un patrón absoluto de reposo, no puede existir un acuerdo universal sobre la velocidad de un objeto. Para entender por qué, imaginemos otra vez que estamos jugando a ping-pong en el tren. Si lanzamos la pelota hacia adelante con una velocidad que según nuestro oponente es de 10 km por hora, esperaríamos que un observador quieto en el andén viera que la pelota se mueve a 100 km por hora. Los 10 km por hora de la velocidad con respecto al tren, más los 90 km por hora con que suponemos que éste se mueve respecto al andén. ¿Cuál es la velocidad de la pelota? ¿10 km por hora o 100 km por hora? ¿Cómo la definimos? ¿Con respecto al tren? ¿Con respecto a la Tierra? A falta de un patrón absoluto de reposo, no le podemos asignar una velocidad absoluta.
Podría afirmarse igualmente que la misma pelota tiene cualquier velocidad, según el sistema de referencia respecto al que se mida. Según la teoría de Newton, lo mismo debería ocurrir con la luz. Así pues, ¿qué significa en la teoría de Maxwell que las ondas de luz viajan a una cierta velocidad fija? Para conciliar la teoría de Maxwell con las leyes de Newton, se sugirió la existencia de una sustancia denominada éter que estaría presente por doquier, incluso en las extensiones del espacio vacío. La idea del éter tenía un cierto atractivo adicional para los científicos que sentían que de todas maneras, así como las ondas del agua necesitan agua o las ondas del sonido necesitan aire, las ondas de la energía electromagnética debían requerir algún medio que las transportara. Según este punto de vista, las ondas de luz viajaban en el éter de igual modo que las ondas del sonido viajan por el aire, y su velocidad, deducida a partir de las ecuaciones de Maxwell, debería ser, pues, medida respecto al éter. Según esto, diferentes observadores verían que la luz se les acerca a diferentes velocidades, pero la velocidad de la luz con respecto al éter se mantendría fija. Esta idea podía ponerse a prueba. Imaginemos la luz emitida por alguna fuente y que, según la teoría del éter, viaja a través de este con la velocidad de la luz. Si nos desplazamos hacia ella por el éter, la velocidad con que nos acercamos a ella debería ser la suma de su velocidad respecto al éter más nuestra velocidad respecto al éter. La luz se aproximaría más rápido que si, digamos, no nos moviéramos o nos moviéramos en otra dirección. Aún así, como la velocidad de la luz es tan grande en comparación con las velocidades a las que nos podemos mover, esta diferencia de velocidad sería un efecto muy difícil de medir. En 1887, Albert Michelson, que sería posteriormente el primer norteamericano en recibir el Premio Nobel de Física, y Edward Morley llevaron a cabo un experimento muy cuidadoso y difícil en la Escuela Case de Ciencias Aplicadas de Cleveland. Pensaron que como la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de casi 40 kilómetros por segundo, su laboratorio se movía a una velocidad relativamente elevada respecto al éter. Naturalmente, nadie sabía en qué dirección ni con qué velocidad, ya que el éter se podría estar moviendo con respecto al Sol. Pero repitiendo el experimento en distintas épocas del año, cuando la Tierra ocupa diferentes posiciones a lo largo de su órbita, podríamos esperar descubrir este factor desconocido. Así, Michelson y Morley idearon un experimento para comparar la velocidad de la luz medida en la dirección del movimiento de la Tierra a través del éter cuando nos movemos hacia la fuente con la velocidad de la luz perpendicularmente a dicho movimiento, cuando no nos acercamos ni alejamos de la fuente. Y para su sorpresa, comprobaron que la velocidad en ambas direcciones era la misma. Buen día, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, Buenos días, gracias. profe. Ok, ¿alguna pregunta antes de iniciar? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario antes de iniciar la clase? ¿Alguien tiene alguna duda general? No, profe. Maestro, yo tenía una duda. Sí, dígame. Al momento de realizar el dibujo en nuestro problema, ¿podemos realizarlo con las herramientas que nos brinda Word o podemos hacerlo en Inkscape y pegar una imagen en la plantilla que usted nos brindó? A ver, no te entendí bien. Otra vez, por favor. Es Es que que ya, se va el sonido. es que ya ve que tenemos que realizar el bosquejo o nuestro dibujo respecto al problema que nos tocó. Ajá. Entonces, mi pregunta era que si podemos hacer el dibujo en limpio y pegarlo en la plantilla que usted nos dio, o tenemos que hacerlo con las herramientas que nos brinda Word. Así es. Van a hacerlo con las herramientas que les brinda Word, la editor de ecuaciones.
Allí vamos a hacer las ecuaciones y todos los pasos correspondientes. Como bien nos dice el compañero, creo que ya vio otros videos de otros compañeros de otras clases. Ya ven que ayer no tuvimos sesión, pero hoy vamos a iniciar precisamente resolviendo un problema, a iniciar resolviendo un problema suyo de ustedes que tengo planteado. Obviamente este problema no es que se entregue a mano, sino vamos a hacer una especie de borrador primero, a realizarlo conforme lo sabemos a través de los pasos que se requieren, como lo vimos el parcial pasado, pero eso va a ser un borrador porque lo vamos a vaciar a la plantilla en Word que se les otorgó. Bien. Y va a ser de esa manera tratado. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, maestro, muchas gracias. Excelente. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? No, ninguna, ninguna. ¿Alguien es nuevo aquí? ¿Alguien no había entrado? Yo a las clases. Sí. Pues, ¿sí sabe cómo se le va a evaluar? No, Bueno, sí está en nuestro grupo de Telegram. sí, sí estoy. Ah, muy bien. Allí viene arribita una plantilla, perdón, permítame, a ver, un momento, estoy compartiendo el Telegram. Miren, aquí está nuestro grupo de Telegram, ¿sí lo identifica? Sí, sí. Ah, muy bien. Arriba, un poquito más arriba, más arriba, más arriba. Aquí arriba. Aquí. Bien. Aquí vienen muchos archivos PDF. ¿Sí lo observa? Sí, sí los ve. Ah, muy bien. Hay uno que se llama guía de estudio. Ujú. Guía de estudio física. Ese hay que bajarlo, leerlo, porque allí viene cómo se le va a evaluar, qué se le va a evaluar. Bien. Allí viene, mire. Aquí en ese segundo parcial que comenzó el martes pasado para nosotros, o para mí, o para ustedes el lunes, el segundo parcial consta del 18 de octubre al 5 de noviembre, es decir, son 3 semanas. Va una, porque pues ya casi se termina, y hay que desarrollar un problema a computadora. Para que usted pueda acceder a su problema, envíeme un mensaje de Telegram privado con su nombre completo, su grupo completo y solicitando su problema. Yo le voy a responder ese mensaje con su problema asignado y con la plantilla que se le va a otorgar. Ese problema tiene un valor de 60 puntos y cumple con todas las características. Otros 20 puntos se va a obtener cuando usted participe en clase
y otros 20 puntos para las respuestas del audiolibro, que mañana se van a decir las preguntas. El día de hoy escuchamos una parte del audiolibro y de esa parte van a versar las preguntas que se van a enviar para el día de mañana, para que esté atento a nuestro chat de WhatsApp y usted pueda enviarlas en tiempo y forma. Los libros que vienen ahí abajito, bueno, estos son los 6 libros que vienen precisamente aquí. Esos PDFs que están aquí, a dejarlos todos porque los va usted a necesitar. Usted va a seleccionar 3 de los que mejor les entienda o le comprenda, pero hay que seleccionar 3 porque va a necesitar los 3 para su plantilla para su problema para entregar. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar. Recuerden que pues tenemos 6 libros para estudiar acerca de estos nuevos conceptos. Y de lo que se trata estas 3 semanas de clases, este segundo parcial, es acerca de el agua en movimiento. Es decir, alguna rama de la física que se llama hidráulica o mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos pues nos indica cómo se mueven los fluidos en ciertas condiciones. Entonces, obviamente, en todos los libros, como vimos la vez pasada, pues se encuentran los temas que vamos a buscar. Bien. Bueno, vamos a partir, por ejemplo, vamos a tomar este libro de Sear Semansky y John Friedman. Y bueno, vamos a buscar la palabra clave. Recuerden que una de las palabras clave para este parcial, bueno, se va a ver 2 conceptos que es ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a buscar nosotros Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Ahí está, mira. Dice que está en la 469. 469. O por allá. Entonces vamos a buscar, a ver, por acá, ecuación de Bernoulli, 468. Ok. Vamos a buscar 468. Y nos va a llevar precisamente a la página que está la ecuación de Bernoulli. Entonces, déjenme hacerlo. Ok, vamos a ir un poquito antes porque vamos a ver un concepto que se llama ecuación de continuidad, que por lo general son temas que están juntos, pero es importante que los podamos abordar primero uno y luego el otro. Ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Bien. Bueno, aquí tenemos el tema de ecuación de continuidad. Pero ojo, jóvenes, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que ya están aquí apuntados en la parte de arriba, en el pizarrón, son ecuaciones que se aplican a descripción o describen fluidos cuando se aplican para cierta clase de fluidos. No todas las clases de fluidos se aplican con las ecuaciones de continuidad y Bernoulli. Vamos a ver para cuáles fluidos sí se aplica. Bien, bueno, ¿alguien quiere participar? Recuerden que está el micrófono abierto para ustedes, jóvenes, ¿eh? Bueno, fíjense bien. Todas las ecuaciones, estas dos que vamos a ver, se van a aplicar para fluidos ideales. Un fluido ideal es incompresible. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Su densidad no puede cambiar, es decir, su densidad es la misma para todo el fluido cuando se encuentra en movimiento. Y no tiene fricción interna. Eso significa que la viscosidad es cero. No tiene viscosidad.
Bien. Por ejemplo, cuando tú abres el agua de la llave de tu casa, ¿cómo te das cuenta que el agua es un fluido incompresible? ¿Alguien tiene una idea? O a lo mejor sí lo es, ¿verdad? Puede ser por el tamaño del tubo por donde sale. No, no, fíjate, aquí viene entre paréntesis lo que significa esto, mira. Solamente que requiero con tus palabras eh, cuando, pues que me describas por qué el agua es o no compresible. Si tú abres el grifo de tu agua de la llave, se puede o no comprimir. ¿Y eso qué significa? Es la presión que maneja la cantidad de agua en el tubo, ¿no? No. Mira, allí dice entre paréntesis, mira. ¿Qué dice? Que no es muy densa, ¿Que es muy densa? Pues el agua que no tiene es, una densidad definida. No, que, o sea, Porque, que podamos abrir la llave todo lo que podamos y su densidad no va a cambiar y también su presión atmosférica puede ser mayor o menor y su densidad va a ser la misma. Así es. Pero a ver, ¿qué sientes? A ver, esa es una idea correcta. Pero ¿qué sientes? Si la densidad del agua cambiara, ¿qué sentirías tú cuando te lavaras las manos o cuando te bañaras en la regadera? Sí. Pues el agua se sentiría un poco más viscosa, ¿no? Bueno, ese es otro concepto. Ahorita vamos para allá. Yo digo que se sentiría, si fuera un poquito más denso o algo, sentiría hasta más pesada el agua porque no ¿Se podría hasta sentirá más que, frotar mi perdón? mano o sentirse cómoda. Sí. Ujú. Más pesado. Así es. Se siente más. Si la densidad del agua cambiara, cuando tú te laves las manos o te estés bañando de la regadera, cada vez se sentiría más pesada o a tramos de la misma, se sentiría más pesada en unos tramos que en otros, ¿verdad? Ujú. Muy bien. A ver, ay, espérame, participación por acá. Ah, a ver, espérame, está viendo aquí. Ujú. A ver, un momento. Ah, caray, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo se llama, compañero? Medina, Saucillo, Gabriel Moctezuma. Quinta Mecánica Industrial. Quinto, perdón, Medina. Sí, Medina Saucillo. Ok, muy bien. Un punto de participación. Ahora bien, estamos. Ok. Ahora bien, ¿cómo sabemos que el agua de la llave no es viscosa? porque no tiene resistencia al fluido. Porque no tiene resistencia al fluir. ¿Y eso qué significa? Tú abres el agua de la llave y... Sale sin algún impedimento Ujú, y sale fluida, ya que si fuera viscosa saldría un poco más lenta. ujú. Muy bien.
Excelente. A ver, este último compañero, ¿cómo se llama? Martínez Contreras. Ajá, Martínez Contreras. Jonathan Uriel. Sí. Ok, muy bien. Así es, jóvenes. Es decir, cuando no tiene fricción interna, es decir, ¿qué significa que no tenga fricción interna? Bueno, pues que sus moléculas todas avanzan, tienen la misma cohesión entre ellas y lo que hacen es avanzar en la misma dirección y a la par y a la misma velocidad, ¿verdad? No ocurre así, por ejemplo, con los aceites. Por lo regular, aceites que son Son más viscosos, densos. no necesariamente. De hecho, los aceites son menos densos que el agua. El aceite flota respecto del agua. La fricción, es que una cosa es la viscosidad y otra cosa es la densidad. Las moléculas, cuando tú vacías, digamos, vas a observar la viscosidad, lo que agarras es el frasco, lo inclinas un poco y comienza a caer un pequeño chorro de aceite. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay moléculas que al centro del chorro caen más rápido que las otras moléculas de alrededor del chorro. Eso es lo que significa que sea viscoso, que hay fricción interna, que las fricciones, o sea, las fuerzas que hay entre moléculas, en algunas partes es más intensa la fuerza de fricción y en otras partes es menos intensa. Es lo que nos quiere decir acerca de la viscosidad. Bien. Ahora bien, otra característica es que el flujo es laminar. ¿Qué significa que sea un flujo laminar? Un flujo laminar, como su nombre lo indica, pues son láminas, es decir, se dice que fluye por capas. Es decir, que las líneas que dibuja una molécula, por ejemplo, de agua, la trayectoria que dibuja un flujo de agua es una línea recta, lo más recta posible. Ese es un flujo laminar. Y obviamente las líneas no se cruzan. Si las líneas se cruzaran, el flujo sería turbulento. Turbiento. Está estratificado y suave, ¿no, profe? Bien, Creo. si las líneas... Ordenado, estratificado y suave. Perdón, ¿cómo dice? Es Ordenado, ordenado, estratificado y suave. ajá. ¿Y eso con qué se relaciona? ¿Con el fluido laminar o turbulento? Fluido laminar, ya que si pierde Ajá. ¿cómo se dice? Esa suavidad o ese orden ya no se cuenta como fluido laminar. Así es. El fluido laminar precisamente tiene esas características. Tiene la misma velocidad en cada uno de sus puntos. Muy bien, compañero. ¿Cómo se llama usted? Pérez Campos Julio César. A ver, aquí, ¿verdad? Ok, un punto, muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, aquellos fluidos que cumplan con estas características. Bien. Ay, espérenme. De hecho, los puntos el día de hoy son dobles porque ayer no tuvimos clase. Entonces, espérenme, déjenme arreglarlo. Y ahora, en vez de uno, va a ser dos. Bien. Ayer no tuvimos clase. Y ya, nomás han participado 3. Profe, Ajá. ¿los de verde qué?
¿Qué tienen? ¿Por qué están en verde? Ah, porque son los alumnos que que solicitaron el convenio. ¿Cómo que convenio, profe? Ah, los que solicitaron que se les pusiera 6 a cambio de sus participaciones en clase, vertieran sus dudas y pues participaran más en clase y obviamente leyeran más. Por ejemplo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Viene, bueno, la ecuación de continuidad, jóvenes. ¿Qué De significa hecho, profe, una esto? duda. Bueno, hay una ecuación, ¿sí? ¿Esto en qué tiene, leí en un libro punto y aparte, qué tiene que ver con los números de Reynolds? ¿Esto qué tiene que ver con los números Reynolds? Bueno, los números Reynolds ¿Conviene? son características de un fluido viscoso. Es así como hay un módulo de Young, en el caso cuando se aplican fuerzas a objetos, es una característica de los objetos sólidos. Bueno, el número de Reynolds es una característica de fluidos viscosos. Y también tendría que ver con la mecánica de fluidos, ¿no? Algo parecido. Sí. Sí, perfecto. Esa era mi duda. Así Gracias. es, de hecho se va a dar cuenta después. Así es, usted se va a dar cuenta después que el estudio de la mecánica de fluidos aquí, bueno, no es muy amplio en estos libros, es básico, pero sí está acerca del número de Reynolds. Por acá va a estar, bueno, por acá enseguida. No, aquí no aparece. Quizá en otro libro sí. Eso de buscar. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Ecuación de continuidad. Ahora bien, ¿qué significa una ecuación de continuidad? Bueno, una ecuación de continuidad, pues es una ecuación que te garantiza o que describe que algo sea continuo. En este caso es el flujo de un líquido, el flujo en este caso, del agua. El agua es un fluido ideal que cumple con las características que acabamos de decir y aplica la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, aquí nos explica cómo se determina la ecuación de continuidad. Hay varias pruebas, esta es una de ellas. En otros libros manejan otras, ambas son válidas, pero lo que indica es simplemente que todo lo que entra tiene que salir. Salir. Bien, así es. Ojo, jóvenes, nosotros estamos trabajando con tubos de diámetro variable. Obviamente, el flujo cuando, por ejemplo, ustedes todos tenemos un tinaco en el techo y a partir de ahí sale un tubo que va a alimentar a la casa. Obviamente, el tubo que alimenta de la calle al tinaco tiene un cierto diámetro y el tubo que alimenta del tinaco hacia las distintas tuberías de la casa tiene otro diámetro. Sin embargo, lo importante o el estudio o lo que tiene sentido para nosotros no es el tubo de diámetro constante, sino es el tubo de diámetro variable. Entonces, todos los tubos que tengan un diámetro variable, ¿qué es un tubo con diámetro variable? Bueno, aquí nos ilustra muy bien, se ilustra con el tubo de Venturi. Aquí, mira, por ejemplo. Esto es un tubo con diámetro variable. ¿Qué significa eso? Que aquí tiene un área de sección transversal de cierta medida y acá
en la parte angosta tiene un área de sección transversal pequeña. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el tubo que está por acá a la izquierda, que solamente se dibuja esta parte, pues tiene el flujo va a ser la misma rapidez, el flujo va a ser monótono, no tiene caso analizarlo, pero algo interesante ocurre cuando se acorta su radio, su diámetro, o se ensancha, no importa, el chiste es que varíe, ¿bien? El diámetro. Naturalmente que en esta parte debe de haber un acople, ¿bien? Que no se ve, o sea, no es necesario dibujarlo, sino simplemente la pura trayectoria. Aquí debería de haber un acople que para nosotros lo compramos en la tienda de tubería para poder, por ejemplo, no sé, de 2 pulgadas a 1 pulgada, bueno, se compra un acople y de tal manera que pues los tubos se acoplan, ¿verdad? Y cambia su diámetro. ¿Alguien tiene una idea de por qué se cambia el diámetro? ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Por qué los plomeros ven con esa necesidad? ¿Para poder qué, perdón? Para que salga con más presión. Ah, esa. Para que salga con más presión el agua. Ajá, y el compañero anterior que casi no se escuchó, ¿cómo dijo? ¿Alguien que me lo pueda decir? Yo no lo escuché bien. Para tener una buena dirección del agua. Bueno, la dirección es la misma porque es el tubo. Pero... Alguien dijo que para cambiar la presión. No. Bueno, sí, la presión sí cambia. Muy bueno, sí, la presión sí cambia. A ver, ¿quién Es me como la dijo presión que acerca de tiene una manguera de incendios, ¿no? Con los coples ya afinados para que tengan esa presión. Ajá. ¿Es correcta o Vamos a incorrecta mi analizar idea? esa idea en un momentito. Ok. La vamos a analizar en un momento. A ver, ¿quién me dijo que para que cambie la presión? Yo, profe. Y también Daniel Jafet. No, antes. También yo, Ajá, profe. antes. Sí, ¿cómo se apellida? Aguilera Flores. Ok. Yo tengo una... Es lo mismo que sucede con una botella de agua, ¿no, profe? O con cualquier recipiente. Bueno, tiene esa forma. Pero vamos a analizar lo que dice su compañero. A ver, ¿qué idea decía? Perdón. La de la manguera de incendios, que tiene Ajá. los coples ya afinados para que la presión cambie dentro de la manguera y salga con mucha más fuerza. Andel, casi tiene la idea correcta. La palabra correcta allí salga con mucha más rapidez, con mucha más velocidad. Rapidez. Ok, Esa casi, es la casi. palabra correcta. Ajá. Dice bien. Imaginemos que aquí tenemos precisamente la manguera del bombero, ¿bien? Y vamos a apagar un incendio. La manguera en la punta tiene que tener una apertura menor, es decir, para dejar escapar el agua, la apertura tiene que ser menor. ¿Pero por qué eso? Para ¿Por qué tener más ocurre eso? presión. No. Porque cuando está más pequeña es más rápido y mientras más grande es más lento. Así es, exacto. Esa es la idea, jóvenes. Muy bien. ¿Cómo se llama, compañero? Trejo Gabarrete. Ajá, muy bien. Esa es la idea. Si usted comprende esa idea bien, va usted ya está del otro lado, bien, para realizar sus problemas. Lo que su compañero nos intenta decir, nos dice
es de que para que la rapidez del agua sea mayor, tenemos que obstruir la salida. Al fin y al cabo, hay una relación entre la presión, que la bomba, obviamente, por ejemplo, de un bombero, en la máquina de un bombero, en la bomba, sale a presión el agua por aquí, sale con cierta velocidad, sí, pero durante un tramo cuyo diámetro es ancho, es grande. Entonces, la masa de agua que va por aquí debe salir, debe ser continua. Es un flujo continuo, lo acabamos de ver. El agua es un flujo incompresible, es continuo, es laminar, bla, bla, bla. Todo es esto, el agua que va por aquí debe salir. Ahora bien, aquí el diámetro o el área de sección transversal es menor en esta parte. Si el área de sección transversal es menor en esta parte, entonces el agua, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como dice su compañero, sale con mayor velocidad. Y algo ocurre con la presión. Al salir con mayor velocidad, la presión disminuye. Ese es un fenómeno, jóvenes, que se ha observado durante muchísimo tiempo. Entonces, esa idea que nos dice, comparte nuestro compañero, de la relación entre la velocidad de salida y la presión que hay en esta parte, es una relación y puede formar una hipótesis. Bien, recuerden que la hipótesis es la relación entre dos variables físicas. Y efectivamente, mira, nos dice este problema, pues nos dice que el agua que fluye en esta parte debe ser la misma que fluye en esta parte. Es decir, el agua que fluye por la manguera de un área de sección transversal mayor, es decir, gruesa, la manguera por la parte gruesa, pues todo el flujo debe salir, sale, va caminando, pero llega el momento en que el área de sección transversal se hace pequeño. Y entonces, si el área disminuye, pues la rapidez del flujo tiene que aumentar. Entonces, eso es lo que se conoce como una ecuación de continuidad. Y esta ecuación es como que la segunda más importante de física. Porque nos habla del comportamiento del fluido como una razón de paso constante, es decir, nada se crea, lo que está aquí es lo que mismo que se tiene que salir acá. Y evidentemente, cuando tú vas a regar tu jardín con la manguera, lo que haces es cubrir la punta de la manguera con tu dedo, vas a quitarle área de salida al agua y sale con mayor presión. rapidez, mayor Rapidez. velocidad. La presión disminuye en ese punto, no sale con mayor presión, sino sale con menor presión y mayor rapidez. Ese concepto es precisamente el cual se utiliza para describir, o esa relación entre las dos variables, entre la rapidez y la presión, es el que se utiliza, o es el principio que describe por qué los aviones vuelan. Pero bueno, ya eso ya ustedes lo van a investigar. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, pues el área, un avión vuela porque hay una fuerza que lo empuja hacia arriba, siempre y cuando el avión esté propulsándose. Si el avión Eso deja se de debe también propulsar, bueno, ahí influye también de aerodinámica. así es, eso es, la ecuación de Bernoulli también se aplica a aerodinámica. Okay. Entonces, un avión puede volar es porque hay una fuerza que va hacia arriba, que lo empuja hacia arriba.
¿Y cuál fuerza es? Pues es una fuerza de sustentación, que en realidad es la fuerza, la presión atmosférica la que ayuda, porque significa que en la parte superior del ala, la rapidez de las moléculas en la parte superior del ala de los aviones es menor y la presión atmosférica que recae sobre ella pero la velocidad de las moléculas de aire en la parte superior del ala es mayor que en la parte inferior. Al ser mayor en la parte superior, la presión disminuye, la presión atmosférica, es como quitarle aire en la parte de arriba de las alas. Ah, o sea, es desviar todo el aire, por eso es la presión atmosférica. Así es, la presión atmosférica en la parte superior es menor, mientras que la presión atmosférica en la parte inferior es mayor, porque la velocidad del aire en la parte superior es mayor del ala que la parte inferior. Por eso la fuerza de sustentación que provoca la atmósfera o el aire atmosférico o la presión atmosférica va hacia arriba. Y eso es lo que permite a un avión sustentarse en el aire. Bien. Ok, jóvenes. Bueno, pues esta es una de las ecuaciones importantes. Otra, esto es más que nada una definición. Esto de dB sobre dt es igual a área por velocidad. Es decir, el cambio en el volumen en el tiempo, es decir, el paso del agua, de cierto volumen de agua en cierto tiempo, porque estamos hablando de un flujo, ¿verdad? Es igual al área por la rapidez. Bien, esto es lo que se conoce como el gasto. ¿Cuánta agua fluye en cuánto tiempo? Esto es el gasto. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Entonces, llevamos dos ecuaciones importantes. Esta y la de el gasto. Esta. Ahora bien, otra ecuación que vamos a necesitar nosotros es la famosa ecuación de Bernoulli. Cuando ustedes escuchen el apellido Bernoulli, fue un apellido cuyos miembros de la familia de por allá de 1700 y tantos, pues produjeron mucho en áreas de matemáticas, física, química. Los miembros de la familia Bernoulli, pues era una familia muy prodigiosa científicamente y gracias a ellos conocemos la descripción de los fluidos gracias a ellos. Entonces esta ecuación que nosotros vamos a ver, pues tiene 400 años de haberse inventado, que es la ecuación de Bernoulli. Obviamente, aquí está su deducción para que ustedes puedan conocer la deducción, pero lo importante no es deducirla, sino aplicar esta ecuación. Ya la dedujeron muchas personas, ya identificaron que está bien, y esta ecuación nos va a ayudar a describir también el fluido en movimiento. ¿Bien? ¿Qué significa esta ecuación? Pues que la presión que se tiene en un punto, es decir, ustedes observan que hay un signo igual, a la izquierda está todo con subíndices 1, y aquí al otro lado está todo con subíndices 2. ¿Qué significa eso? Pues que son dos puntos de observación. Al igual que aquí hay un punto, mira, este es un punto de observación y este es otro punto de observación. Entonces, el flujo va de abajo hacia arriba en este caso. Entonces, son dos puntos de observación. Por eso es que dice aquí, la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1/2 de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1/2 de la densidad
por la rapidez al cuadrado, la densidad 2 al cuadrado. ¿Sí me explico? Y al ser una igualdad, pues significa que lo que ocurre en el punto de observación 1 debe ser lo mismo que ocurre en el punto de observación 2. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es una igualdad lo que ocurra en el punto de observación 1 debe ser lo mismo que ocurre en el punto de observación 2? Porque en sí porque ahora sí como vendría siendo, no hay ninguna obstrucción o haga que el tubo se haga más pequeño para que pueda haber un cambio de variante. No, de Por hecho la lo importante conservación es de eso. energía, ¿no? Exacto, correcto. Es decir, se entiende la energía que hay, bueno, podemos entender todos esos términos como la energía que tiene en el punto 1 debe ser lo mismo que la energía que tiene en el punto 2. Bien. Y es correcta la respuesta del compañero. A ver, ¿cómo se llama? Perdón. García Redondo. Ajá. Así es decir, la ecuación de Bernoulli cumple con la ley de conservación de la energía, es decir, la ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es decir, lo que esté, el comportamiento del agua o del líquido que se tenga al inicio es igual al mismo comportamiento del agua que se tenga al final. Pero ojo, lo importante es que el tubo cambie. ¿Bien? Si el radio del tubo no cambia, o si el diámetro del tubo no cambia, también se puede adaptar a esta ecuación, solamente que se vuelve más sencilla esta ecuación. De hecho, se reduce bajo ciertas condiciones a la ecuación de continuidad, o máxime a esta ecuación, pero bajo ciertas condiciones. Vamos a ver cómo se aplica. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, miren, aquí hay varios ejemplos, ¿sí? de la ecuación de continuidad y Bernoulli. Ustedes pueden verlos, cómo se aplican. Vienen 1, 2, 3 ejemplos, 4 con este del Venturi. Bien. Mira, muchos alumnos tienen problemas con eso de no me dieron datos, o mi problema no vienen números, no vienen datos. Bueno, aquí hay hay un problema donde tampoco vienen datos y pues viene cómo se hace, bien, a qué se llega. Ah, mira, aquí está lo del avión. Bien, aquí está la explicación de por qué un avión vuela. Bien, ojalá lo puedan leer. Ok, jóvenes, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien, bueno, jóvenes, vamos a explicar un problema. Vamos a iniciarlo, no lo vamos a terminar, pero lo vamos a iniciar el día de hoy para que avancemos para la próxima clase. Bueno, jóvenes, varios de ustedes me dijeron que cuando escribo en el pizarrón, pues se ve borroso. Pues bueno, pues tratando de mejorar la clase, compré ¿cómo se llama? Una tableta digitalizadora para poder anotar en esta pantalla que está aquí. Gracias. Y pues con la intención de que se vea mucho mejor en la grabación. A ver, ahí está. Ok. Bueno, aquí está nuestro problema que traigo para ustedes. Es distinto a los otros problemas de los otros grupos. Por eso es importante que graben
sus clases para que tengan mayores referencias. Bueno, fíjense bien. Bueno, este no es ningún editor de texto, por eso parece tan austero el texto aquí. Pero lo voy a traducir, mira. En un tanque sellado, el agua que alcanza 2 metros de altura comienza a salir por un tubo horizontal de 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Después se estrecha a la mitad para regar un jardín. En ese momento, la presión de aire que hay entre la tapa y el tanque y el nivel ¿Alguien nos puede ayudar con su micrófono, por favor? Ya, listo. En ese momento, la presión de aire que hay entre la tapa del tanque y el nivel superior de agua es de 1.20 por 10 a las 5 pascales. ¿Cuál es la rapidez del agua que sale al jardín? ¿Cuál es la rapidez del agua que fluye por el tubo grueso? ¿Bien? Son dos incisos, nos preguntan. Ok. Ojo, jóvenes, esto va a ser solamente un borrador. No es lo que se va a entregar. Yo voy a tratar de resolverlo por aquí. Bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el? Bueno, ese es el paso número 1. Paso número 2, ¿cuál es? El dibujo. Así es. Mira, estamos hablando de un tanque sellado. A ver, voy a dibujar un tanque sellado. ¿Cómo se dibuja un tanque sellado? Bueno, voy a hacer así. Así. Ouch. Bueno, no tiene este chipote que salió aquí. Ustedes tienen regla, etcétera. Yo tengo una tableta digitalizadora, entonces no puedo hacer los dibujos con mucha precisión. Es que con mucha imaginación, bueno, estas paredes son rectas, ¿va? Y entonces dice, el agua que alcanza 2 metros de altura. Ah, bueno, es que hay agua. A ver, déjenme dibujar nuevamente con otro color, con negro. El tanque. A ver. Ouch. A ver, ahí está el tanque. Bien. Y el agua alcanza 2 metros de altura. El agua, bueno, vamos a suponer ahí. Es un tanque pues de más de 2 metros. Ahí está el nivel del agua, ¿bien? Y de aquí para acá hay 2 metros. Pero dice, comienza a salir por un tubo horizontal de 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados que se estrecha a la mitad para regar a un jardín. Es decir, aquí hay un tubo. Vamos a dibujarlo de color aquí. Aquí hay un tubo. Bueno, no dice el problema, pero vamos a suponer que está en el fondo, es decir, sale de aquí. Hay un tubo. Bien. Este tubo es grueso, pero después se estrecha a la mitad para regar el jardín. Y aquí está lo interesante también, ¿verdad? Se estrecha, es decir, se hace más pequeño. Mira. Bien. Allí, a la mitad, es decir, aquí mide cierta cantidad, creo que mide 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, el área de sección transversal, y aquí es la mitad, es decir, 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bien. Entonces, en ese momento, la presión de aire que hay entre la tapa del tanque, o sea, aquí entre la tapa del tanque, porque es un tanque que está sellado, tiene tapa, y el nivel del agua, el nivel superior del agua es 1.20 por 10 a las 5 pascales.
Entonces, bueno, vamos a anotar aquí una presión. Vamos a ver aquí. Aquí hay una presión. Bien, vamos a llamarle una presión 1 de 1.20 por 10 a las 5 pascales. ¿Por qué se forma esa presión, jóvenes? ¿Qué está aquí? ¿Alguien tiene idea? Por el aire que hay dentro del bote. Sí, pero... a ver, más, explícate más. Ánimo. O sea, el espacio que ocupa el aire entre la parte que no se ocupa de agua y el bote sellado. Pero siempre hay esta presión, por ejemplo, en esas características. Es decir, todo el mundo tiene un tinaco que está sellado, digamos. Los que tienen la tapa, lo sellan. ¿Cuál es la presión que tiene allí? Por la presión que se ejerce entre la tapa y el agua. Sí, es lo mismo que acaba de decir tu compañero. Pero fíjate, es que aquí está la clave en el mismo problema. Mira, comienza a salir. Suponer, si el agua va bajando, la presión de Pascal va a subir. Exacto. O sea, si la llave está cerrada, no hay ninguna presión, no hay ninguna presión mayor que la atmosférica. Es decir, aquí la presión normal es la atmosférica. Pero el momento en que comienza a salir el agua, la presión que de las moléculas, hay que hay aire, pero el agua comienza a bajar. Y como las moléculas, cada una ocupa su espacio, al momento de bajar el nivel del agua, pues tienen mayor espacio. Entonces la presión aumenta aquí adentro. O sea, hay una presión grande. ¿Por qué? Por la presión que hay aquí del aire que está aquí adentro. Entonces, esa presión es esta que está aquí. Pero solamente se da cuando ¿qué? Cuando no están abriendo una llave o la presión sigue siendo la misma. Bueno, cuando el fluido no sale. No, cuando el fluido comienza a salir. Cuando el fluido comienza a salir por el tubo, cuando tú abres la llave, la tapa se presuriza, o sea, hay una presión allí. Y esa presión es de 1.20 por 10 a las 5 pascales. Es lo que se mide, o sea, es una presión enorme. Como la atmosférica, casi, casi. La atmosférica es de 101,000, es un poquito más que la atmosférica, pues. 101,325 pascales. Entonces, bueno, vamos a anotar las características. El nivel del agua es de 2 metros, ¿verdad? Ahí está. 2 metros de altura. Disculpe, joven, ¿a qué hora se acaba nuestra clase? Antes de que se me vaya. 12:30. Ajá, 12:30. Perdón, muchas gracias. Ok. Entonces son 2 metros de altura por un tubo horizontal de esto. Ok, aquí el área de sección transversal del tubo es de cuánto. Vamos a ponerle un área 1. Esta área es de 4 por 10 a la menos 2, ¿no? 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ahí está. Bien. Y acá, antes de salir, bueno, para regar el jardín, el tubo se acorta, ¿verdad?
¿A cuánto se corta? A la A la mitad. mitad, ¿verdad? Ahí dice a la mitad, se estrecha a la mitad, es decir, 2, perdón, este es un área 2. Área 2, 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bien. Ok. Y bueno, el agua comienza a salir. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más datos tenemos? Ya son todos, ¿verdad? Ahora vamos a anotar las incógnitas. ¿Qué se nos pide, jóvenes? La rapidez del agua que sale del jardín y la rapidez de que fluye por el tubo. Así es, aquí tenemos, mira, una rapidez de salida, ¿verdad? Una rapidez aquí. Bien, y una rapidez. ¿Cuál es la rapidez del agua que sale, que sale al jardín? Es esta, la que sale del tubo. ¿Cuál es la rapidez del agua que fluye por el tubo grueso? Y la rapidez que fluye por aquí, ¿verdad? A ver, entonces tenemos dos rapideces que buscar. Pero, a ver, fíjense bien. Vamos a nombrar esta la parte 1. Por eso es que pusimos presión 1 aquí, ¿verdad? Entonces pusimos presión 1 porque aquí hay un punto 1. Vamos a poner acá el área 2 porque va a ser nuestro punto de observación número 2. Y acá el punto de observación número 3. Bien. Entonces, por lo tanto, esa es la rapidez 2 que se busca. Y esa es la rapidez 3 que se busca, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, jóvenes. Bien. Ok, ya hemos dibujado nuestro dibujo. Bueno, ¿qué sigue, jóvenes? Paso número 3. ¿Cuál era? Los datos. Los datos, así es. ¿Qué datos tenemos? Ok. Bueno, tenemos la presión en el punto 1 es 1.20 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que pascales son newtons sobre metro cuadrado. Tenemos una altura del agua, ¿verdad? En este caso es la altura hasta el punto 1, ¿verdad? Por eso es altura 1, que son 2 metros. Luego a la parte de abajo tenemos un tubo de área de sección transversal en el punto de observación 2 de 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bien. Y luego un área 3, 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bien. Y luego, ¿qué más? Ya las incógnitas, ¿verdad? Maestro, una pregunta. ¿Ya? Sí, dígame. En cuestión de lo del área, si hay, en algunos problemas nos da el radio nada más, esa fuerza sacar el área primero. A ver, si le doy el área, en algunos problemas, si se le da el área, ¿qué va a hacer? No, o sea, si en algunos problemas nos repartió, en lugar del área viene el diámetro, que diga el radio. ¿Es necesario sacar el área? Si la necesitas, sí. ¿Sí? Sí, obviamente. Con el diámetro usted puede obtener el área.
Si usted quiere dividir el diámetro a la mitad, pues obtiene el radio y lo sustituye para encontrar el área. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, ahí están nuestros datos. Bien. Ahora bien, ¿qué se nos pide en el primer paso? En el paso número 1, en el inciso A, ¿qué se nos pide? O más bien, ¿qué sigue? Perdón, se me olvidó. ¿Qué sigue, jóvenes? Datos convertidos. Así es. ¿Hay unidades que convertir? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos están en Ya son metros. ¿Ah? Si alguno estuviera en centímetros, en milímetros, hay que convertir a metros. Aquí ya no, ya todo está convertido a metros, metros cuadrados. Pascales, recuerden que significa newton sobre metro cuadrado. Ya se encuentra en unidades así. Entonces, tanto el paso 4 como el 5 ya están de más aquí. Ok, paso número 6. ¿Cuál es, jóvenes? Paso número 6. Estrategia, fórmula de... Así es. Estrategia, fórmulas y despejes. Bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? Ojo, jóvenes, la recomendación es que primero hagan tal cual viene aquí, inciso A, B, C, según sea. Aquí tenemos dos incisos. Entonces, primero hay que hacer el A, después hacemos el B. Entonces, vamos a hacer el paso 6 con la intención de resolver el A. ¿Cuál es la rapidez del agua que sale al jardín? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, obviamente es un problema que implica la presión que hay tanto del agua como la presión que hay aquí. Y entonces, lo que se hace es, si llamamos a esto el punto de observación 1, como lo dijimos al inicio, este es el punto de observación 1, por eso tenemos una presión 1, y como nos pide el punto de observación 3, bueno, hay que unir lo que se tenga la observación del punto de observación 1 con el punto de observación 3. Bien. Entonces, observamos que ¿qué observamos? ¿Qué características tenemos? ¿Qué características hay por acá? Oh, jóvenes, fíjense bien. Aquí hay esta presión que está aquí. Cuando el agua sale para acá, para afuera, ¿cuál es la presión que hay acá afuera? La presión atmosférica. Excelente. Muy bien, compañera. ¿Cuál es su nombre? García Redondo. García Redondo. Ah, mira. Entonces ya tiene 4 participaciones. 4 puntos. Muy bien. La presión que hay acá afuera, cuando el agua ya sale, digamos, a la atmósfera, evidentemente tiene la presión atmosférica. Entonces, aquí, la presión que está acá afuera, vamos a llamarle una presión, vamos a llamarle una presión cero. Es decir, es la presión cero, es la presión atmosférica. Esa la anotamos también en nuestros datos.
la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es de 101, 325,000 pascales. ¿Bien? 101,325 pascales. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a unir, jóvenes. La propuesta es, fíjense bien, para ver cómo se resuelve este problema. La propuesta es, vamos a unir el punto de observación 1 con el punto de observación 3, ¿va? Es decir, para poder resolver, encontrar la velocidad de salida del agua, pues todo esto tiene que ver, ¿no? Tiene que ver desde aquí, desde todo lo que influye aquí, hasta acá. ¿Bien? Hasta el final. Ya después nos ocupamos del inciso B, que es el paso intermedio, pero eso ya después. Aquí tenemos la velocidad de salida 3. Entonces, la estrategia es, siempre que tú nombres puntos estratégicos, o más bien, el meollo del asunto aquí es que tú nombres puntos de observación. Este es un punto 1, este es el punto 2 y este es el punto 3. Y entonces lo que hacemos es eso. Usamos la ecuación de Bernoulli, porque todo debe de partir de esta ecuación. Usamos la ecuación de Bernoulli. Bien, ¿para qué? Para aplicarla a los puntos 1 y 3. Bien. Para eso la requerimos. ¿Cómo vamos a aplicar? Bueno, de color, algo así. Bien. Bueno, ahí. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 en el punto 1 más un medio de la densidad del agua, en este caso estamos hablando de agua, por la rapidez 1 que tenga en el punto 1 al cuadrado, más un medio de, perdón, más densidad, gravedad y altura 1. ¿Bien? Ahí está. Eso debe ser igual a ¿quién? Pues a lo mismo, pero con subíndices 2, ¿verdad? Bueno, 3, porque vamos a observar el punto 3. Entonces, la presión en el punto 3. ¿Cuál es la presión en el punto 3, jóvenes? ¿2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados? No. La presión en el punto 3. La presión atmosférica, profe. Muy bien, es la salida, ¿verdad? Exacto, muy bien. ¿Cómo se llama, compañero? Martínez Delgado. Martínez Delgado. Andrés, muy bien. Excelente. Así es la presión atmosférica. Continuamos. La presión atmosférica es que es presión sub cero en el punto 3, ¿verdad? O sea, esa presión sub cero significa que es la presión atmosférica. No le ponemos presión 3. Más, ¿qué más, jóvenes? Más un medio de la densidad del agua por la rapidez 3, ¿verdad? Al cuadrado. Más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Cuál altura? 3.
Ahí está. Ahí está nuestra ecuación de Bernoulli aplicada en los puntos 1 y 3 de nuestro dibujo. Ahora bien, fíjense bien, ¿qué significa eso? Permítanme. Ahí. Listo. ¿Qué significa? Vamos a analizar cada término. ¿Cuál es la presión 1? Pues es la presión la presión que hay entre la tapa del tanque y el nivel superior del agua, ¿verdad? Ahí está. Más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado. ¿Quién es la rapidez 1, jóvenes? ¿Dónde se observaría la rapidez 1? La presión que sale del tanque. No, la rapidez. En el punto 1. ¿Cuál es la rapidez en el punto 1? Es la que saldría pues, del tanque hasta al final. O sea que La, pasa. la rapidez. A ver, habíamos dicho que el punto 1 es al nivel del agua, ¿verdad? El punto 1 es a este nivel, el nivel del agua, ¿cierto? Y si estamos hablando que el agua se mueve, abres la llave, abre la llave y comienza a moverse. ¿Cómo se mueve esta rapidez de aquí? Respecto de esta rapidez de acá, la rapidez 3. ¿Cómo se mueve el agua aquí? En el momento que tú comienzas a abrir la llave. ¿Hacia dónde se va a mover Respecto a la gravedad. Abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Se va a bajar, ¿no? Así es. Se va a vaciar, va hacia abajo. El agua, es decir, el nivel del agua comienza a ir hacia abajo. Bien. Pero esta rapidez del agua, ser un tinaco grande, bueno, al menos hay 2 metros de arriba. Y pues un tanque es grande. Entonces, si tú comparas la rapidez con la que baja el nivel del agua con la rapidez de salida, ¿cómo es? No. Fuerza de gravedad. No, jóvenes. Escucha la pregunta. Si tú comparas la rapidez con la que baja el nivel superior del agua respecto de la rapidez de salida del agua, ¿cómo es? ¿Cómo es la rapidez aquí? ¿Constante? A ver, otro adjetivo. Maestro, ¿no es menor Sí, que la de salida? así es. ¿Cuánto menor? Ah, ¿Cuánto menor? yo había leído, no sé si me esté preguntando la fórmula. No, ¿cuánto? Es decir, ¿cuántos? Puede ser 1, 2, 3, 4, o puede ser 0. Yo creo que depende del área, ¿no? Sí, digamos, es un área grande. Es un tinaco grande, es un tanque. Los tanques son grandes. Pero ¿cómo es la rapidez de la superficie del agua al momento que tú abres la llave respecto de la rapidez de salida de aquí? ¿Cómo es? Casi, señorita, casi alcanza su participación. Piénsele bien. Sí es menor, pero ¿cuánto menor?
¿Cuánto menor? Pues es cero, jóvenes. La rapidez con la que el nivel superior del agua baja, aquí es cero. La rapidez 1 es cero. Y lo anotamos también acá. Rapidez 1 es cero. ¿Y por qué cero, profe? Porque cuando tú abres la llave, se te pregunta, ¿cuál rapidez del agua en ese momento? ¿Bien? O sea, en el instante en que tú abres la llave, comienza a salir el agua y comienza a bajar el nivel. Y a ti te preguntan en ese momento. Mira, aquí dice, mira, en ese momento la presión del aire que hay entre la tapa del tanque superior es de tanto. ¿Cuál es la rapidez del agua que sale al jardín? Bien, en ese momento. Entonces, esta condición nos facilita las cosas. La rapidez 1 es 0 metros sobre segundo. ¿Bien? Entonces, este término va a terminar yéndose. Bien, por esa condición, la rapidez 1 es 0. Entonces, si se va, vámonos. Bueno, hay que argumentar por qué. Se va este término. Luego, la densidad, la gravedad, ya sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura 1. ¿Cuál es la altura 1? Ya sabemos, 2 metros. Entonces, de esta parte, este término se va a 0. Ahora, la presión inicial, presión atmosférica más un medio de la densidad por la rapidez 3. Al fin y al cabo, la rapidez 3 es lo que se nos pide. Más la densidad por la gravedad por la altura 3. Pero ahora bien, ¿cuál es la altura 3? 0. Así es. ¿Por qué? Porque está hasta abajo. Exacto. Muy bien, compañero. ¿Cuál es su apellido? García Redondo. Ah, ándale. Usted va a completar ya los 20 puntos. 6 puntos. Bien. Así es. Esta altura 3 es 0. Entonces, de igual manera, la podemos anotar aquí en nuestros datos. Altura 3 es 0. Porque está al nivel, está lo más bajo posible. Entonces, también se va a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, aquí podemos poner con rapidez 1 igual a 0 metros sobre segundo, coma, H3 igual a 0 metros, pues ¿qué nos queda? Nos queda la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad atmosférica más un medio de la densidad por la rapidez 3 al cuadrado. ¿Cierto? Y ya, solamente toca despejar a B3 de aquí. ¿Cómo se despeja B3 de aquí? Pues esto, P sub 0 que le está sumando, pasa restando. Y entonces tenemos P1 menos P sub 0, presión atmosférica, más Rho GH1 es igual a un medio de la densidad por la rapidez 3 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, vamos a multiplicar todo por 2 para quitar el medio de aquí. Entonces tenemos 2 que multiplica a P1 menos P0 más Rho GH1 cierra igual a densidad por la rapidez 3 al cuadrado.
Y luego la rho que le está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo a todo esto. Bien. Y tenemos, y luego la raíz cuadrada de todo eso, de tal manera que tú tienes B3 es igual a la raíz cuadrada del 2 sobre la densidad, que fue la que se pasó dividiendo, por P1 menos P0 más la densidad por la gravedad por la altura 1. Ahí está. Y todo eso, perdón, en paréntesis, y todo esto acá, cierra hasta acá. Bien, y esa es la rapidez. Obviamente, si tú calculas eso, metes los datos, entonces vamos a continuar la próxima clase. Tenemos que la rapidez 3, si tú metes todos los datos, te debe salir, si quieres como tarea, te debe salir 8.79. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Aquí está la primera respuesta, que es la que nos dice el inciso A. ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? Creo que no, profe, todo bien. Muy bien, bueno, al menos hicimos hoy el inciso A. Vamos a hacer para el día de la próxima clase el inciso B y a iniciar con nuestra plantilla. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, ¿Sí? ¿también la grabación va a valer el doble? Es una buena pregunta. Sí, porque hoy estuvieron muy participativos. Muy bien, jóvenes, me alegra. Se ve que han leído un poquito más que antes y eso tiene recompensas. Muy bien, sí, quien suba su grabación, obviamente tienen que ser grabaciones distintas, pues tienen que ir ahí al grupo, bien, para que puedan apoyar a los demás compañeras o compañeros. Muy bien, jóvenes, tengo una reunión con padres de familia de mi grupo tutorado y pues le cortamos para el día de hoy, ¿va? ¿Alguna otra pregunta final? ¿Alguna otra pregunta final, jóvenes? Entonces, ¿no ver asesorías? Sí, pararme pronto con los padres de familia y sí va a haber asesoría, les envío el enlace. Si no, ya saben, es el mismo enlace. No me había dado cuenta hasta el otro día que lo revisé. Y es el mismo enlace. Pero ya después creo que también va a ser el mismo enlace para los padres de familia. Y de todos modos, si quien quiera asesoría, pues vamos a la hora de asesorías, ¿no? Muy bien, profe. Muy bien, jóvenes, Gracias. pues terminamos por el día de hoy. Hasta luego. Adiós, bye. Adiós, profe, muchas gracias. Hasta luego.